Vamos a empezar porque Maribel está insoportable. Sí, chicos, ya, porque es feriado. No, me voy a ir. ¿Les aparece el Sí, puntito rojo de grabación? sí, Ya, ya no hables, estoy ¿ya? Ya grabando, está ya estoy grabando. No grabando, te ya. invité. Sí, Ya está voy a caliente. empezar a... Puta, ya. Maribel, tu micrófono, por favor. Sí, ya. A ver. Buenos días, profesor y compañeros en general. Eh, Vamos a hablar acerca del tema de la maduración de los linfocitos B. Como integrantes tenemos a Erika Capcha, Cocachín Jorge, Paola Guerra, Gómez, Maribel Quispe, Alfonso Quispe, Gary Ramos, Edith Rosado y Laura Valverde. Bien, voy a explicarles acerca de lo que es la formación de los linfocitos B. Como sabemos, los linfocitos B inician su maduración en la médula ósea y la concluyen en el tejido linfoide periférico. Durante este proceso, los linfocitos van adquiriendo receptores para antígenos que son inmunoglobulinas formadas por cadenas pesadas y por cadenas livianas. El proceso de la formación de los linfocitos B, más que nada son conocidos como linfopoiesis, y es durante este proceso donde van adquiriendo estos receptores para que de esa manera puedan contrarrestar a las infecciones que puedan ocasionarse por algún antígeno, puede ser virus, alguna bacteria o algún microorganismo que es externo del cuerpo. Para entender un poco mejor los linfocitos B, aquí se puede visualizar lo que es las células primordiales hematopoyéticas que van a dar lugar a un progenitor pluripotencial. Y dentro de esas ramificaciones, el progenitor del linfocito temprano, el ELP, va a subdividirse en progenitor común del linfocito. Estas son las precursoras de las células de los linfocitos B, que van a dar lugar a la formación de células NK, Natural Killer, y las células pre-B, que son las predecesoras de las células B, al finalizar del proceso van a ser ya células B más maduras que van a contrarrestar las infecciones. Aquí les estoy mostrando sobre lo que es la formación de las inmunoglobulinas. Estas van a encargarse de captar al antígeno a través de la porción variable. Por ejemplo, las células primordiales van a actuar los genes que codifican para la cadena H, genes que codifican para la cadena L y la inmunoglobulina de superficie. En conclusión, van a actuar las líneas germinales y la BDJ va a actuar formando inmunoglobulinas IgM y la IgD. El desarrollo de una célula de linaje B tiene varias etapas caracterizadas por el reordenamiento y la expresión de los genes de la inmunoglobulina. Este es un proceso que permite la exposición del anticuerpo en la membrana citoplasmática del linfocito B, ordenada por genes que codifican las cadenas. Mi compañero le va a explicar esta parte. Bien, ya mi compañero había explicado sobre cómo es el proceso de maduración de los linfocitos, en los cuales también les había indicado de que forman inmunoglobulinas. Eh, Aquí vamos a hablar respecto a cómo es los anticuerpos, básicamente, que digamos que son proteínas circulantes que se producen en las vértebras en respuesta a la exposición o estructuras extrañas, digamos como antígenos, ¿no? Están conocidos como más que nada como antígenos. Los anticuerpos principalmente son sintetizados por células
de la estirpe de los linfocitos B, que existen en dos formas, ¿no? Anticuerpos unidos a la membrana, a la superficie de los linfocitos B, y los anticuerpos secretados, que básicamente neutralizan las toxinas, impidiendo así la entrada y la propagación de los microorganismos. Siguiente PPT. Siguiente, diapo. Bien, aquí vamos a hablar un poquito sobre... No, este no es. El anterior. Aquí, por ejemplo, aquí vamos a hablar respecto a las características generales de la estructura de los anticuerpos, que básicamente un anticuerpo es una molécula anticuerpo tiene una estructura nuclear simétrica compuesta de dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas, como lo pueden observar en la imagen, ¿no? Las cadenas ligeras como las pesadas contienen unidades homólogas repetidas de unos 110 aminoácidos que pliegan de forma independiente en una estructura globular llamada dominio, o sea, las inmunoglobulinas. ¿Sí? Y siguiente PPT. Las cadenas pesadas, tanto como las ligeras, constan de regiones aminos terminales variables, que están identificadas con la V, ¿no? Que participan en el reconocimiento de los antígenos. También constan de regiones carboxilo terminales constantes, o sea, se puede identificar como la letra C. Las regiones C de las cadenas pesadas medían las funciones efectoras. Además, están unidas de forma covalentes a puentes disulfuros. Por ejemplo, aquí, como podemos observar, las cadenas pesadas en la región B presentan solamente un dominio de inmunoglobulina. Por lo contrario de la pesada, que en la región C presenta un dominio de 3 a 4 inmunoglobulinas. Por lo contrario de la cadena ligera, que es de la región B, el dominio es de una inmunoglobulina, tanto en la región B y tanto en la B, ¿no? O digamos, tanto en la variable. Siguiente. Aquí, por ejemplo, podemos observar la región variable y la región constante. Y están, digamos, entrelazados en puentes de disulfuro, ¿no? Por ejemplo, la BL es la región variable, digamos, ligera, ¿no? Las que están de rojito. Y la C son las pesadas. Como pueden observar ahí en color rojo y azul. Siguiente. Aquí, por otro lado, son las características estructurales de las regiones constantes de los anticuerpos. Las moléculas de anticuerpos pueden dividirse en clases y en subclases, en función de diferencias en la estructura de las regiones de su cadena pesada. Por ejemplo, las clases también son llamadas isotipos. Vamos a encontrar la inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, IgG y inmunoglobulina M, ¿no? Pero a lo contrario, tanto como la IgA y la IgG presentan subclases, perdón, como por ejemplo la IgA1 y la IgA2, que son subclases. Y en la IgG tenemos la IgG1, IgG2A, IgG2B y así, ¿no? Que termina en la 3. Por lo contrario, las cadenas ligeras se denominan como kappa y como lambda. Ya, eso es todo. Los anticuerpos mononucleares, primero, los anticuerpos son también conocidos como las inmunoglobulinas. Esos son unas glicoproteínas del tipo gamma globulina. Los anticuerpos mononucleares son característicos por ser unas proteínas que van a producirse en el laboratorio, donde se va a unir el antígeno específico que va a estar en un vertebrado y luego esto se va a unir a otro antígeno. Estos van a ser secretados por un mismo clon de linfocitos B y la característica de esos que se van a reconocer en un mismo epítope, es decir, en el antígeno anticuerpo, van a ser de alta especificidad y van a tener una afinidad fija.
Cuando la sustancia extraña va a penetrar y se inyecta en el cuerpo de un vertebrado, el organismo va a empezar a secretar anticuerpos que a través de ciertas células plasmáticas. Siguiente, por favor. Ya, entonces se va a hacer la combinación de información genética para cual se va a dar una síntesis entre el anticuerpo deseado y la capacidad de síntesis de proteína. Entonces, lo que se va a permitir es una multiplicación indefinida, lo cual va a ser in vivo o in vitro. En el año 1975, Kuller y el investigador argentino empezaron a fusionar por primera vez los linfocitos con las células de un mieloma y obtuvieron un hibridoma, que llegaría a ser una fusión celular entre las células B del ratón inmunizado y con las células del mieloma. Entonces, la obtención de los anticuerpos mononucleares se va a dar la inyección en el vertebrado, en este caso del ratoncito, para lo cual este va a empezar a producir los linfocitos B ya activados. Y se va a esperar en un lapso de entre 7 días a 10 días, y luego se va a extraer del vaso del ratón los linfocitos B, o sea, los clones de linfocitos B. Estos se van a empezar a fusionar con las células del mieloma, las células específicas del mieloma, y luego estas van a crear el hibridoma. Luego de esto de aquí se va a hacer la selección de los hibridomas, quienes van a producir los anticuerpos contra el antígeno del interés que vamos a necesitar. Y estos se van a eliminar los que no van a ser específicos. Todo esto gracias a el cultivo llamado HAT, que va a contener hiposactina, aminopeptina y timidina. Luego estos se van a recoger los anticuerpos mononucleares ya específicos. Siguiente, por favor. Entonces, como expliqué en un principio de nuevo, vamos a tener el ratón donde se le va a inmunizar con el antígeno de interés. Y luego este va a producir en unos lapsos de días las células B que ya van a producir los anticuerpos que van a estar en el vaso. Estos anticuerpos van a ser expuestos con las células del mieloma, donde se va a producir el hibridoma. Y las células B ya fusionadas, va a haber luego la selección del antígeno específico para luego proceder al cultivo, obteniendo así los anticuerpos mononucleares ya purificados, los más puros. Entonces el hibridoma es la fusión entre las células de mieloma del ratón con los linfocitos del ratón ya inmunizados con el antígeno de interés que vamos a necesitar. Entre los anticuerpos monoclonales, vamos a considerar a los murinos, los quiméricos y los humanizados. Los murinos son aquellos que van a provenir de una única proteína del ratón y estas van a llevar a ser recibidas como un cuerpo extraño para la persona. Son de una eficacia terapéutica disminuida y estos van a ser recibidos como un cuerpo extraño para la persona. Los anticuerpos mononucleares quiméricos, estos se componen de los anticuerpos humanos y también de los murinos, es decir, entre un 70 a 30%, y van a permitir la unión del antígeno y también del componente humano. Los humanizados están compuestos entre un 90% del material humano y tienen un fragmento modificado que es similar a la del humano. Siguiente, por favor, compañero. Las células, los linfocitos mononucleares van a ser utilizados en tratamientos de enfermedades, para uso de una prevención de infecciones y los usos para investigación. En caso de tratamiento de enfermedades, para el cáncer, es donde van a ser usados para atacar las mismas células cancerosas de manera directa
y estas van a estimular al sistema inmunitario para atacarlas. En las enfermedades autoinmunes, los anticuerpos mononucleares van a bloquear a los anticuerpos, que esas van a ir atacando a los tejidos sanos y las células sanas. En las infecciones, los anticuerpos mononucleares también van a bloquear la entrada de diferentes bacterias, virus u otros patógenos que quieran invadir el organismo. En las enfermedades inflamatorias es donde los anticuerpos van a reducir la inflamación, en la persona que está presentando. En caso de la prevención de infecciones, por ejemplo, estamos considerando las vacunas contra el COVID que se han ido desarrollando hace poco, para lo cual ha habido una investigación usando anticuerpos mononucleares que ya han sido expuestos principalmente en el ratón y luego para obtener la vacuna de ahora, ¿no? En los usos de los anticuerpos mononucleares de investigación se están haciendo para la identificación de las células, para determinar las moléculas específicas, también para la ingeniería de los tejidos en caso de injertos, y también para la modificación de las propiedades de tejidos, ¿no? Siguiente, compañero. Entonces, en la conclusión, retrocede. En la conclusión, los anticuerpos mononucleares están formados por dos cadenas proteicas, conformado por Y, los tipos de anticuerpos que pueden ser IgG, IgM, y van a estar formados por un hibridoma, que es la unión del antígeno del ratón y las células de mieloma. Y van a existir tipos como el murino, quimérico, humanizado y también el humano, ¿no? Y estos se han podido aplicar en la medicina y en la biotecnología para el uso de tratamiento de enfermedades y para reducir las infecciones en las personas. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a tratar de reconocimiento del antígeno y activación del linfocito B inducida por el antígeno. En médula ósea, los linfocitos B se convierten en linfocitos B inmaduros, todavía, ¿no? Porque es parte de su proceso. Y también en este proceso se ensambla el receptor del linfocito B. Luego, el linfocito B va a migrar a los órganos linfoides secundarios, son el vaso, los órganos linfoides, donde se produce la activación. También en este está el MALT, ¿no? Que es los ganglios linfáticos o los tejidos linfáticos para su posterior maduración. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar con la respuesta inmunitaria secundaria, a partir de entonces, cada vez que un linfocito B se vuelve a encontrar con el mismo antígeno, o los linfocitos B de memoria que ya han sido creados por un encuentro previo ya al antígeno que se encontraron cuando eran, bueno, linfocitos B vírgenes. Bueno, ahora ya los van a reconocer de inmediato, ¿no? Donde se van a multiplicar, se transforman en células plasmáticas y van a producir lo que es los anticuerpos. En este proceso se produce la endocitosis del antígeno, ¿no? Mediada por los receptores, que es el antígeno proteico microbiano. También la presentación y procesamiento del antígeno por el complejo de
compatibilidad mayor. También en el reconocimiento del antígeno por la célula T, que ya se van a empezar a asociar, ¿no? Y la activación del linfocito T CD4 activada. Siguiente, por favor. En la activación de linfocitos B dependientes de linfocitos T, la respuesta del anticuerpo frente a los antígenos van a ser proteicos, ¿no? La cual van a requerir la participación de los linfocitos B y los T, las cuales son antígenos dependientes, ¿no? Nos dice que el proceso de activación de los linfocitos B depende de los linfocitos T, ya que es una respuesta inmunitaria adaptativa, ¿no? Que cuando el linfocito B va a fagocitar al patógeno, se va a adherir a las proteínas, ¿no? Del organismo y a la proteína del complemento mayor de histocompatibilidad tipo 2. Siguiente, por favor. Este complejo de transportador de la superficie de la membrana celular es donde va a llegar a ser reconocido por los linfocitos T, los cuales van a ser compatibles con las estructuras similares sobre la membrana de los linfocitos B. No, nos dice que las estructuras de los linfocitos B y T son compatibles, y el linfocito B los va a activar, ¿no? Al linfocito B, el cual producirá un anticuerpo contra los segmentos del patógeno que lleva sobre la superficie. En los pasos para la activación tenemos el paso 1, donde los linfocitos B específicos del antígeno se van a unir al antígeno a través de receptores de la inmunoglobulina, digo, aumentando con ello la expresión de moléculas de coestimuladores sobre la superficie del linfocito B. Siguiente, por favor. En el 2 tenemos que el receptor unido al antígeno se internaliza por endocitosis y el antígeno se procesa internamente. En el 3, los fragmentos peptídicos se presentan en la superficie celular a través de moléculas del complejo de mayor histocompatibilidad en clase 2 a un linfocito T de CD4. Siguiente, por favor. En los dos últimos pasos, tenemos que el linfocito TCD4 se diferencia en un linfocito T folicular helper que secreta citoquinas, la cual va a promover la proliferación y diferenciación de los linfocitos B. Y como último es que las citoquinas también determinan el tipo de anticuerpo producido, promoviendo el cambio de clase de isotipos. Bueno, yo voy a hablar sobre los diferentes destinos de los linfocitos B activados, que se da por dos, uno es extrafolicular, ¿no? Este extrafolicular linfocitos B migran hacia las fronteras de la zona de células T, la cual forma una foco primaria de diferenciación hacia el plasmablastos. Los plasmablastos son células B que aún no pueden dividirse ni presentar antígenos a células T, pero ya han empezado a secretar anticuerpos. Los plasmablastos en el foco primario secretan cifras medibles de IgM aproximadamente a los 4 días después de estar en contacto con antígeno, la cual de ellos depende de las manifestaciones más tempranas de la respuesta de anticuerpos. Los linfocitos B comienzan a dividirse rápidamente hasta alcanzar una diferenciación terminal y convertirse en células plasmáticas, ¿no? Todavía no son capaces de dividirse celular. Siguiente, por favor. Estas células proporcionan cifras altas de anticuerpos que pueden unirse a antígeno por neutralizarlo o por opsonización para poder fagocitar por macrófago. Sin embargo, su afinidad por el antígeno a menudo es relativamente bajo, ya que todavía no se han llevado a cabo los procesos de hipermutación somática y selección de antígeno. Por lo tanto, los anticuerpos secretados por las células plasmáticas quizás sirvan principalmente para restringir el número de microbios en tanto se liberen los anticuerpos de alta afinidad. Es dentro del centro
germinal donde ocurren los siguientes eventos en las diferentes de células B. Siguiente, por favor. En centros germinales se da por 4 a 5 días después de haber ocurrido la activación de linfocitos B dependientes de T. En la zona de células T, algunas células B entran a los folículos, ¿no? Ahí pasan por proliferación rápida, lo que da por resultado la formación de grandes acumulaciones de células B específicas para antígeno. El folículo se agranda a medida que los linfocitos B que están entrando, proliferando. Este folículo pululante se denomina centro germinal. Vamos a ver dos procesos importantes. Siguiente. Que tenemos la hipermutación somática y conmutación de clase de IgG. La hipermutación somática solo ocurre después de contacto con antígeno, afecta las regiones variables de la cadena y requiere la unión de células T, que deben ser capaces de interactuar con células B por medio de unión CD40 y CD40L. La conmutación de clase de IgG son mecanismos biológicos que hacen cambiar al anticuerpo de la clase a otra. Por ejemplo, del isotipo IgG a IgM. IgM a IgG. Siguiente, compañero. Vamos a hablar sobre las activaciones del linfocito B independiente de linfocitos T. Ciertos subgrupos del linfocito B han adquirido mecanismos para responder con producción de anticuerpos a células particulares de antígenos sin ayuda de células T. Estos antígenos suelen ser repetitivos, polivalentes y están compartidos entre muchas especies microbianas, y la cual se da por dos subclases, que tenemos el antígeno TL1, la cual se da por polisacáridos bacterianos. Esto se da por la estimulación de células B. Esta ocurre por medida de los receptores innatos que TLR4 y solo una pequeña minoría de los anticuerpos producidos serán capaces de unirse de manera directa al antígeno TL1. Siguiente. El antígeno TL2 son polisacáridos bacterianos capsulares o también flagelina plorémica. Solo puede estimular parcialmente el linfocito B en ausencia de completa de ayuda de otras células. No pueden estimular el linfocito B inmadura y no actúan como activación policlonales. Las células B, mediante la respuesta de antígeno TL, ¿no? Tenemos el linfocito B de la zona marginal. Estos residen en la zona marginal del vaso y están especializados para mostrar respuestas antígenos transportados por la sangre que entran al sistema inmunitario por medio de la esplénica. Siguiente. Como resumen, podemos tener aquí que es la activación y timo independientes que se da por antígeno por la naturaleza proteica, mientras que la activación independiente se da por componentes de pared celular bacteriana que tenemos TL1 y polisacáridos capsulados TL2. La activación independiente se reconoce por linfocito B2, que también se le conoce como clásica, mientras que la dependiente se da reconocimiento por linfocito B1, principalmente del linfocito de la zona marginal. También el independiente se da por dos señales de activación que son histocompatibilidad 2, TCR y CD40, CD40L. Mientras que la independiente se da por reconocimiento por receptores de innata. Las activaciones independientes no dan una maduración indefinida y no tienen memoria y no aceptan policlonales. Mientras que la independiente no hay maduración de afinidad, no memoria inmunológica, y esto sí se da por la activación policlonal con antígeno TL1. Sería todo. Ya, bueno, voy a hablar acerca de cómo se organiza, ¿no? Cómo se inicia. Digamos, los órganos linfoides se dividen en órganos linfoides primarios y secundarios. Los primarios se dividen en médula ósea y el timo. El timo va a la maduración y a la diferenciación, ¿no? De linfocitos T. Y migra también hacia las áreas de los linfocitos T. También baja también hasta las células T, ¿no? En la médula ósea, la maduración llega hasta los linfocitos B, que migran hacia el área B en los órganos linfoides periféricos.
que viene a ser la célula B, que se subdividen en célula B de memoria y célula D plasmática, ¿no? En los órganos linfoides secundarios, quien abarca ahí son los vasos, ganglios, y los ganglios linfáticos y el mal, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Los linfocitos, o la célula B de memoria, o los linfocitos B de memoria, son unos subtipos de células B que forman dentro de los centros germinales después de la infección primaria, que son importantes para generar una respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos, los más robustos, y acelera también el caso de la reinfección, también conocida como respuesta inmunitaria secundaria, ¿no? Los linfocitos B son las células del sistema inmunológico que producen anticuerpos contra los patógenos invasores, como los virus y formas de células de memoria, que recuerdan al mismo patógeno para que una producción más rápida de los anticuerpos futuras a una infección, ¿no? Los linfocitos B de memoria pueden desarrollarse a partir de células infectoras, como dice, a lo largo de una vía lineal, ¿no? O a las poblaciones efectoras y a las memorias a seguir una diferenciación de divergentes. Los linfocitos B activados por antígenos u otros estímulos tienen o deben tener dos distintas alternativas, ¿no? Siguiente, por favor. Como dice, se originan en la célula. ¿Cuándo se originan en la célula de memoria, no? Las células de memoria se pueden generar a partir de la activación dependiente de las células T, a través de la respuesta extrafolicular y la reacción del centro germinal, así como a partir de la activación independiente de las células T, de las células B1, ¿no? Por ejemplo, en la imagen se ve un linfocito P, que es linfocitos T, que es el virgen, en la línea A, los linfocitos efectores y los linfocitos de memoria, ¿no? Siguiente, por favor. Los linfocitos B de memoria se producen cuando los linfocitos B se encuentran en un antígeno y empieza a madurar para convertirse en una célula plasmática o en un linfocito B de memoria. Luego de estas células plasmáticas liberan anticuerpos llamados también inmunoglobulinas o IgE, en los cuales esto también existen 5 clases de anticuerpos, ¿no? El IgG, el IgM, el IgA, el IgE y el IgD, ¿no? Siguiente, por favor. Como dije, los linfocitos B de memoria. Siguiente. Paso a mi compañera para que lo pueda explicar lo siguiente. Continuando con la exposición. Tolerancia de los linfocitos B. Una característica distinta del sistema inmune es la capacidad para discriminar entre lo propio y lo extraño y de mantener la tolerancia frente a antígenos propios. Acá podemos ver un reconocimiento de antígeno propio con avidez alta, que mucho tiene que ver el pH, la acidez del medio. Esto se va a dividir división en dos regiones, que va a ser edición del receptor, expresión de región B de la inmunoglobulina nueva, que son linfocitos B no autorreactivos, que son linfocitos mantenidos tolerantes a través de los mecanismos involucrados en la energía, y la eliminación, que va a ser por una muerte programada por apoptosis. Siguiente, compañero. Mecanismo de la tolerancia. Edición del receptor. Los linfocitos B maduro van a reconocer antígenos propios que están presentes en una concentración alta en la médula ósea. Van a reactivar sus genes, que es RAC1, RAC2, es el estadio de la maduración, donde inicia nueva ronda de recombinación de la cadena B y J.
Como resultado se va a expresar, vamos a ver también por la eliminación que ya había mencionado por la apoptosis. Que es la anergia. Si los linfocitos B en desarrollo reconocen antígenos propios débilmente, las células van a perder su capacidad de respuesta funcional, que es la anergia, y salen a la médula ósea en este estado de retraso. Siguiente, compañero. Ahí tenemos las referencias, también el video para poder observar. Muchas gracias.